Hola amigos, ¿cómo están? Hace muchos años, un hombre muy sabio que probablemente fue Mark Twain, dijo que un clásico es aquel libro que todos alaban pero que nadie lee. Y algún otro hombre todavía más sabio, pero que no estoy muy seguro de quién haya sido, también dijo que si querías asegurarte que nadie leyera la obra de un escritor, lo que tienes que hacer es publicar sus obras completas. Lo que sí es muy seguro es que tenemos una relación muy problemática con los clásicos de la literatura. De entrada, para preguntarnos a ciencia cierta qué es un clásico. Quizá muchos compartan mi sentir cuando digo que un clásico lo relacionamos con aquellos libros con los que nos torturaban en la escuela y que no entendíamos por qué teníamos que leer. Sin embargo, no vamos a explorar ninguna de estas preguntas en el presente video, sino que lo que vamos a hacer es que voy a contestar un book tag, es decir, una suerte de chismógrafo literario sobre los clásicos. Yo soy René y esto es Teoría del Caos. Bienvenidos. Atención, 3, 8, 9, 5, 9. Este tag de los clásicos me lo mandó Sputnik del canal de Sputnik, a la que, si ya siguen mi canal, seguramente conocen porque hizo conmigo el video de literatura y reggaetón. Así que vamos a comenzar con las consignas de este book tag. 1. Un clásico que no te gustó. Bueno, ya he hablado sobre mi disgusto con el romanticismo español, pero igual que el romanticismo español, quizá el único periodo histórico que odio más que ese es la Ilustración española. Y entonces, por ejemplo, el Teatro Crítico Universal de Benito Feijóo es algo que quisiera no haber leído nunca en mi vida. Ese es uno que no me gustó. Y 2, al contrario, periodo histórico favorito. Creo que siendo 2017 ya puede uno calificar al posmodernismo de periodo histórico diferenciado, así que voy a escoger al posmodernismo. Mucha gente sé que odia el posmodernismo, pero creo que es bastante obvio si ven mi canal. A mí me fascina ese periodo, me encantan los escritores posmodernos. Aunque algunos quizás sí hayan pecado de postmodernos, pero es uno de mis periodos favoritos y creo que no nos haría mal que regresara un poquito. 3. Cuento de hadas favorito. No sé por qué esté esto en un book tag de clásicos, estoy seguro de que los cuentos de hadas no son clásicos, porque al contrario justamente vienen de la vertiente popular de la literatura. Aún así voy a decir que mi cuento de hadas favorita es La Cenicienta, que tiene muchas vertientes distintas, tiene muchas variantes muy interesantes y vale la pena conocerlas porque pues es una historia que en muchas de esas vertientes es muy extraña, muy sangrienta y pues eso. Entonces yo le recomiendo ampliamente que no vayan y lean La Cenicienta nada más, sino que busquen algún libro interesante que cuente como variantes sobre esa historia y yo creo que les van a gustar. 4. Clásico que te avergüenzas no haber leído. Creo que antes de contestar a esta pregunta tengo que decir algo muy importante, y es que no le veo sentido a que alguien se avergüence por no haber leído un libro. Es decir, hay muchas cosas de las que me avergüenzo en mi vida, lo cual es difícil para alguien que suele salir con la ropa, con las etiquetas puestas todavía porque se les olvida quitarlas, o que está acostumbrado a que le griten pelón por la calle. Entonces, bueno, todo lo que quiero decir aquí es que ¿por qué te iba a avergonzar no haber leído un libro? Creo que el único motivo por el que te pueda avergonzar no haber leído un libro es que dices que ya lo leíste y en realidad no lo has leído. Y entonces les voy a decir qué es lo que me avergüenza de los clásicos. Me avergüenza nunca haber leído a Sherlock Holmes. Y no es que no haya leído a Sherlock Holmes, es que cuando yo era niño iba todos los días a la escuela, obviamente, y con la de la escuela pues me daban mi domingo. No sé si en otros países den domingo, que es como que tus papás te den un poco de dinero cada fin de semana para que te puedas comprar cosas en la cooperativa de la escuela y cosas así, pero yo no me compraba cosas en la cooperativa de la escuela. Yo lo que hacía con el domingo era caminar de casa de mi abuela, que estaba enfrente de casi de mi escuela, a la librería Zaplana, que estaba sobre Insurgentes, y todas las semanas me compraba un libro. Y de esos libros, los primeros que me compraba eran los libros de Sherlock Holmes. Y esos libros de Sherlock Holmes, muchos años después descubrí que eran versiones abreviadas de los cuentos. Es decir,
No porque yo me estuviera comprando una versión para niños, sino que las ediciones que compraba yo eran tan chafas porque era para lo que me alcanzaba. Y aún así tenían que utilizar un descuento los empleados de la librería para que me alcanzara a comprarlos. Pero bueno, el punto es que eran tan chafas que en realidad eran versiones abreviadas y yo nunca me enteré de eso hasta muchos años después. Pero no he vuelto a leer a Sherlock Holmes porque la verdad es que a estas alturas del partido se me hace un poco aburrido. Entonces me da un poco de vergüenza porque si bien recuerdo a Sherlock Holmes, a veces cuando alguien está contando un cuento me doy cuenta que yo no lo recuerdo y es porque no lo leí yo completo, sino leí una versión abreviada. Y eso me pone muy triste y me da un poco de vergüenza. 5. Los 5 libros clásicos que quieras leer pronto. Bueno, como son 5 y tengo un poco de hambre, los invito a que me acompañen a hacerme algo de desayunar en lo que les cuento. Hace unos 10 años me hice la propuesta de leer un tomo de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust cada año. Pero me detuve en el cuarto por motivos técnicos. El libro era tan grueso que se partió en 2. He estado esperando pacientemente a que estuviera toda la saga disponible en Kindle y parece que ya se me hizo. Algo similar me pasó con Fausto de Goethe. A medio libro las hojas estaban manchadas y me di por vencido. Porque si ya de por sí era medio difícil de entender, pues con las hojas manchadas me di cuenta que iba entendiendo más o menos lo mismo. Eso sí, tengo muchas ganas de terminarlo, pero quizá mejor en audiolibro. Además, hace poco volví a leer Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco y me di cuenta de que debería de releer casi todo lo que leí en la secundaria con ojos nuevos. Así que tengo muchas ganas de volver a leer Pedro Páramo y El hielo en llamas de Juan Rulfo y Aura de Carlos Fuentes. Y esos son los 5 clásicos que tengo muchas ganas de volver a leer. Pero antes les presumo lo rico que me quedó mi omelette de queso de cabra. Volvamos al estudio. Bueno, ya que comí algo rico, podemos seguir con el resto de las consignas. 6. Libro basado en un clásico. Creo que esto es un poco tramposa, pero voy a empezar por la obvia, que sería el Ulises de Joyce. Es una gran recomendación para leer un libro clásico que está basado a su vez en otro clásico. Pero como creo que recomendar a Joyce sería un poco hacer trampa, voy a hablar de un libro inencontrable, lo cual también es hacer trampa, que es La ruta del hielo y la sal de José Luis Zárate. La ruta del hielo y la sal de José Luis Zárate es un libro que es un capítulo perdido de Drácula. Es el diario de a bordo del capitán del barco en el que Drácula viene para acá. Que se los cuente así es un poco arruinar el chiste del libro, pero no. Es decir, es un poco arruinar el chiste porque nadie dice en la portada ni nada de qué va el libro. Uno se va dando cuenta con el camino de que es Drácula, pero también creo que es la forma pues mejor de venderlo. Aunque no tiene mucho sentido que esté diciendo que es la mejor forma de venderlo porque es un libro muy difícil de encontrar. Pero si lo encuentran o alguien se lo regala o algo, es uno de los mejores libros que van a poder leer que esté basado en un clásico. 7. Película o serie basada en un clásico. Bueno, esto está muy fácil porque voy a recomendar la serie Sons of Anarchy, que está basada en Hamlet de William Shakespeare. Y es muy interesante, no solo por el asunto de los motociclistas y todo este rollo, que a mí en general me gusta mucho, ni porque las adaptaciones son muy buenas, sino porque es una adaptación muy interesante ver cómo se toma no solo una obra clásica, sino algo que estaba ideado para ser representado en el teatro y se toma esa estructura para extenderla en una serie de televisión de varias temporadas. Y ese ejercicio en sí me parece muy interesante porque te enseña cómo se puede trasladar de un medio a otro lo que se llama remediación, no solo en el tiempo, sino también en sí, como para ver qué es lo inherente en el formato dramático y qué es lo inherente en el formato televisivo. Entonces, si les gusta Hamlet, vean Sons of Anarchy. Si de pura casualidad vean Sons of Anarchy y no sabían que estaba basada en Hamlet, no sé en qué piedra me estaba viviendo. 8. Peor adaptación de un clásico. Hace algunos videos ya me quejé básicamente de todas las adaptaciones que se le han hecho a Moby Dick, pero creo que ese es un excelente ejemplo de algo que ha sido adaptado muy mal. En ese video también alguien mencionó los viajes de Gulliver y sí, creo que a Swift le va muy mal con las adaptaciones porque siempre tratan de venderlo como si fuera un libro para niños. Y el otro al que creo que toda la vida le va mal con cualquier adaptación es al Quijote.
que creo que también lo mencioné ya en otro video algo, pero justamente las adaptaciones, o sea, cómo tratas de adaptar algo tan vasto y que da origen a la novela a otro medio, pues siempre se termina quedando corto, se queda solamente en la representación tal. Entonces pues eso, quizá si Orson Welles hubiera podido terminar esa mítica adaptación de Don Quijote que nunca hizo, otro gallo nos cantaría, pero como no, voy a seguir diciendo que Don Quijote también le fue muy mal. 9. Ediciones favoritas. Creo que siempre que quiero leer yo ediciones críticas, mi primera elección siempre es Cátedra, pero creo que Cátedra depende muchísimo de quién es el crítico que está haciendo la edición. No todas las ediciones críticas de Cátedra son buenas. Hay editoriales, por ejemplo, como Castalia, que tienen un ámbito mucho más reducido de qué tipo de obras sacan, pero que casi puedes estar 100% seguro que su edición es muy buena y también va a ser carísima. Y por último quiero hacer notar también las ediciones de clásicos de Valdemar, que creo que nadie dudará en decir que son las más bonitas ediciones de clásicos que hay, pero también son brutalmente caras, pero caras de que no tiene sentido. Es decir, hay libros caros, como no sé, por ejemplo de Taschen, cosas así, y luego están los libros de Valdemar que sí son bonitos, pero que dice uno, Dios mío, ¿por qué tengo que vender mi costilla para poder leer a esta obra? Y es siempre muy difícil decidir entre comparto un libro de Valdemar o no, porque la mayoría de sus obras justamente son clásicos y siempre puedes encontrarlos en una edición mucho más barata. Entonces creo que la definición de lujo literario es si tienes muchos libros de Valdemar. Y por último, 10 clásico infravalorado que recomiendas. Aquí voy a hacer una recomendación que creo que ya hice, y si no he hecho, creo que no he hecho tantos videos como pienso que es Clemencia de Ignacio Manuel Altamirano. Y si ya la hice, perdón, pero la voy a volver a hacer. Clemencia es una novela buenísima que si yo tuviera todo el dinero del mundo para hacer una película, haría película Clemencia. Me intriga mucho por qué Clemencia no tiene más popularidad, porque en realidad justo como que uno piensa que Ignacio Manuel Altamirano es un autor muy aburrido, y es que el resto de sus obras la verdad sí lo son, pero Clemencia es una cosa que tiene amor, tiene traición, tiene batallas, hay franceses, hay mexicanos, se están enfrentando, hay como cosas como de espionaje, hay cuestiones de nacionalismo, qué es lo que importa más, la lealtad, el amor, la patria. Yo creo, por cierto, también por lo mismo, que igual alguien debería de aventarse a adaptar Clemencia de Ignacio Manuel Altamirano a un formato quizá como más de novela juvenil, porque de hecho creo que si hubiera salido en estas épocas, Clemencia se habría vendido como young adult. Entonces, pues yo estoy desvariando, pero voy a recomendar Clemencia. Y con esa recomendación voy a terminar este book tag y por tanto este video. Quiero agradecerles como siempre que me hayan acompañado otra semana en Teoría del Caos. No sin antes recordarles que si les gustó este video y quieren que siga haciendo más, pueden darme un like. Si le dan like a este video, podrán completar su colección de clásicos de Gredos en los puestos de revista sin que les falte ningún solo título. Por supuesto, si le dan un dislike, les aseguro que les va a faltar justo ese que es el que querían para terminar su colección. Pero todavía más que un like, les agradecería muchísimo que me dejaran un comentario. Y si no saben qué comentario dejar, siempre pueden escribir: espera, aún la nave del olvido no ha partido, no condenemos al naufragio lo vivido. Y aguanta El Príncipe de la Canción, porque también es un clásico.